vamos a presentar hoy es una verdadera excentricidad de la literatura colombiana, porque libros de aforismos se publican muy poco y escritores de aforismos hay muy pocos. Yo me puse a pensar, Darío, quién hubiera escrito recientemente libros de aforismos en Colombia, y solo pude recordar un libro que se llama así justamente Aforismos, del profesor Álvaro Bautista Cabrera, que es profesor en la Universidad del Valle. Otro libro de un caucano que murió recientemente, Juan José Saavedra. El libro se llama Abracadabra. Carlos Lleras de la Fuente, que también hizo un libro de aforismos, uno de los cuales me acuerdo dice: ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Viniendo de eso. Y en el caso Francisco Gutiérrez Sanín viene preparando de hace ya varios años una especie de antología de aforismos involuntarios tomados de discursos o escritos de políticos colombianos, muy ingeniosos, pero es el mismo caso de Oscar Wilde. Ustedes saben, Oscar Wilde ha pasado a la posteridad como aforista, pero en realidad no era aforista. Todo eso que conocemos son en realidad fragmentos entresacados de sus libros. Darío, como tú lo mencionas en el prólogo de Minucias, hay un caso particular. Tú hablas de una autora francesa del siglo XVII, María Limoges, y como es un caso reciente, muy desconocido, como es una recuperación que hizo una pequeña editorial colombiana y como es una traducción de una profesora colombiana, pues me gustaría que hablaras sobre esta aforista tan desconocida. Creo que entró, y bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias, Mario, por estar acá. Gracias a todos ustedes por acudir a esta cita. Le agradezco a la editorial de la Universidad de Antioquia que creyó en este libro. Y para responder propiamente sobre esta escritora de brevedades francesa, Destiempo, ¿no? Publicó esta selección de textos que creo que es finalmente a la postre su obra completa, quizás, sí, porque creo que no escribió más. Murió muy joven, además, esta escritora francesa, Linage, no sé cómo pronunciarlo, y su reflexión, su tema central era el amor, o las vivencias en torno al hecho amoroso. Fue muy importante en la lectura del libro. Me parece que ha sido injusto el canon, todos los cánones, o los que establecen los cánones siempre son muy injustos, porque ella debería figurar, me parece que está a la altura de un Émile Cioran, me parece que está a la altura de un Lichtenberg, ¿no? de los grandes aforistas, que me parece que es muy precisa, tiene esa característica que donde pone el ojo pone la bala, mejor dicho. Es una escritora, además, deudora de su tiempo también, ¿no? Es como principios del 19 tal vez, ¿no? O principios del 17, sí señor. Y es la reflexión a veces cándida, ¿no? de una persona que está apenas conociendo el amor. Me parece extraordinario, porque es encontrarse con el hecho amoroso, con el totazo del amor, encontrarse en una edad de los 17, 18 años, que creo que fue que escribió esta autora sus aforismos, sus esquirlas de pensamiento. La traducción es colombiana, yo no sé si es de Francilena Goenaga, que es también una maestra, ¿no? Posiblemente es una de las grandes maestras que tenemos acá, las grandes maestras de literatura, profesora de los Andes, en algún momento todavía creo que es profesora de los Andes, una gran conocedora de la obra de Gómez Dávila también. Después ya se entera uno por otros medios de que ella es conocedora de la obra de Gómez Dávila, pero me parece que es una traducción muy rigurosa, muy querida, sobre todo porque son aforismos que lo acarician a uno. Uno viene de leer a Caraco, por ejemplo, o viene uno de leer a estos aforistas que son Stanislav Jerzy, por ejemplo, el polaco, que son tan agresivos, ¿no? tan contundentes, tan violentos. Y esta escritora, esta aforista, es muy delicada, como le digo, muy hija de su tiempo, y fue muy clave para la escritura de estos textos tan breves, ¿no? En esa breve presentación tú también mencionas una
autora que fue una sorpresa, la descubrí gracias a que tú la mencionas en el libro, y no voy a decir viejo conocido, pero también es el mismo caso. Es un escritor español contemporáneo, acaba de ser publicado, hace un par de años, esta editorial colombiana Mil Serifas publicó, se llama El Ramón Eder, pero la gran sorpresa para mí fue Erika Martínez. Me gustaría que también, antes de que entremos propiamente a tu libro, que te refirieras qué es lo que encuentras en cada uno de ellos que te haya llamado la atención y, por supuesto, que te haya ayudado en la redacción de Minucias. Durante mucho tiempo, porque eso es ya el ser de lector de uno, Mario, es una cosa como eso es un dejo no profesional, digamos, o de formación no profesional, digamos. Uno busca siempre autores de la generación de uno que tengan las mismas curiosidades o la misma inquietud que uno tiene. Y la sorpresa, porque uno conoce a Erika como poeta, realmente, ¿no? Además con bastante nombradía y una gran importancia como poeta. Ella es una persona de mi edad, nacida en los años 70, finales de los 70, pero tiene un libro de aforismos. Me llamó mucho la atención porque suelo conversar con ella por redes sociales y le picó el aforismo, lo conoció, el formato del aforismo lo conoció siendo estudiante en España. Le llamó mucho la atención y creo, y ella me dice una cosa que la comparto con ustedes, de pronto puede servir, ella me lo dijo personalmente, me dijo que de alguna manera pulía sus versos con la escritura de aforismos. Me llamó muchísimo la atención, me parece curiosísimo. Tiene solo un libro de aforismos publicado, digamos. Hay una relación muy estrecha por lo que es de la misma edad de uno, entonces ahí están las mismas búsquedas de uno. Con respecto a don Ramón, que pues él se ha dedicado su vida, digamos, la obra entera de él, su horizonte, digamos, de creación es netamente el aforismo. Aquí Freddy Ordóñez de Mil Serifas lo publicó. Es un hombre muy generoso, muy querido, que además él sabe que no tiene salida comercial el aforismo, entonces los suele distribuir, es muy generoso, y los aforismos que va trabajando los va poniendo en redes también. Es este prototipo del pensador español, es como un Ramón Gómez de la Serna, pero muy flaco y melancólico. O sea, sí cabe la posibilidad de imaginarse a un Ramón Gómez de la Serna melancólico. Y es así, a mí me parece que don Ramón es así. Compró una casa en el mar para poder escribir viendo el mar, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y es propio del aforista, ¿no? Me parece que él es el prototipo, digamos, del escritor de aforismos. También está Éric Sévillard, que es un escritor francés, no muy conocido acá, muy poco traducido al español, novelista. Él está escribiendo una especie de diario aforístico desde el año 99 o 2000, creo, que se volvió ya una obra pues, inconmensurable, y todos los días escribe 3 apuntes, diariamente los escribe en un blog ya publicado, el autoficticio se podría traducir así. Me parece increíble porque es el esfuerzo de escribir brevemente y con concisión a diario, me parece algo admirable. No siempre se logra, ¿no? No siempre se logra el ingenio, se logra a diario. Y está también Manuel Neira, que es un estudioso del aforismo español, Juan Manuel Uría, que lo conocemos por aquí con un amigo, con Hildebrando Porras, que somos amigos en común con Juan Manuel, que es un poeta vasco, que también le ha trabajado al aforismo, tiene 3 libros de aforismos. Y finalmente, bueno, yo no sé a quién más mencionaba, además de Erika. Mira, a riesgo de hacer un poco largo este proemio a tu libro, mencionas ahí a Nicolás Gómez Dávila. Claro. Es un escritor colombiano absolutamente inclasificable, un señor que vivía en la carrera 11, con calle 76, todavía ahí está su casa, y pues, la vida entera, con excepción de un libro, digamos, que se llama Notas, todo lo que hizo en la vida fue escribir aforismos que están recopilados en un libro que se llama Escombros a un texto implícito. Me da la impresión, por lo que mencionas en tu presentación, que es una figura tutelar para ti dentro del trabajo que haces. Claro, es que eso incluso está fechado.
Mario, hay cosas que uno como lector adolescente nunca olvida. Hay una nota de Juan Gustavo Cobo Borda en la revista Cromos, porque hubo una época, así no lo crean ustedes, hubo una época en la revista Cromos que era legible, o sea, la revista se podía leer. No sé si todavía se pueda leer, pero en esa época, en el año 94, en mayo del 94, publicado por revista Cromos, sale una nota, un obituario de Nicolás Gómez Dávila, y quedé sorprendidísimo. A los 16 años, lo que uno conocía del aforismo, lo conocía uno porque el magazine dominical del Espectador publicaba a Ciudad. Esa era la idea que uno tenía del aforismo. Pero se encuentra uno con este hombre que además es colombiano, es rarísimo, un hombre extrañísimo, y él siempre me quedó la nota de Cobo. Él solía ser como muy explicativo, era muy pedagógico en ese tipo de cosas en Cromos, y había una selección de los aforismos de Gómez Dávila, y de ahí en adelante eso fue amor eterno, o sea, una cosa total. Tuve la oportunidad de cruzarme en algún momento con Rosa, su hija, tal vez, solo una vez hablé con ella, y puede uno entender la gracia de él. Me imagino que en la conversación también era un hombre así de chispa, ¿no? Tenía esa chispa. Y me gustó mucho porque el mundo él lo entendía a través de los escolios, ¿no? Esas frases cortas, y él se sentía como un pensador del medioevo, se proclamaba católico, los de antes lefebrista, de celebrar en latín y ese tipo de cosas, las misas. Me gustaba mucho, me parece un pensador subversivo, digamos, en el buen sentido de la palabra subversivo. Y siempre, desde siempre lo leí. Ya después fue la tarea de buscarlo en bibliotecas. En algún momento me encontré con Santiago Mutis Durán, que fue coeditor de la primera muestra de los escolios. Yo le preguntaba cómo era editar a don Nicolás, ¿no? Porque me imagino que un tipo con una erudición tan grande, tan vasta. Él, por ejemplo, él leía solo libros en su idioma original, él no leía traducciones nunca. Y me decía Santiago Mutis que el único caso en su vida de editor que le había pasado, que el autor entregaba el libro, entregaba los textos y no había necesidad de corregirlos. O sea, había un trabajo de años, me imagino, y no había necesidad de editor casi para ya propiamente pasar la publicación de los libros. Ese es el pensador que tuvimos acá en este país. Es extraño, ¿no? Porque es un pensador más de corte europeo, pero vivió acá entre nosotros. Y sí, es una influencia muy grande, sobre todo por el derrotero que él se marca para la escritura, ¿no? Es un pensamiento que no arte al lector, que sea como la punta de un diamante, creo que él dice al inicio de sus notas. Y ahí empezó una inspiración o una motivación a partir de los textos de Gómez Dávila, sin duda. Y estará, ¿no? Siempre. Le pusiste como título Minucias, y ahí parece hay una especie de contradicción, porque la palabra minucias, por un lado, pues es fragmentario, que es insignificante, que no tiene mucha consideración, pero minucia también atiende a lo minucioso, a lo que se hace con mimo, con cuidado, con afecto, eso. Cuando escogiste ese título, ¿en qué estabas pensando? Porque no creo que los aforismos para ti sean minucias sin importancia. No, yo creo que no. Había leído, no sé qué su merced me saca de esa duda, aprovechando aquí, hacer una tertulia aquí con público, digamos. Había leído el lunario del año que viene, de Gesualdo Bufalino, que es un gran aforista, que lo recomiendo muchísimo. Hay como una traducción, o su merced tuvo que ver con la traducción. Yo traduje el libro. Su merced, bueno, él tradujo el libro. Qué gusto conocer al traductor de Gesualdo Bufalino. Hay una parte en el libro del lunario que son aforismos o pensamientos, apuntes muy breves de Bufalino, como de una libreta de notas, y se nota que salieron así. Hay una parte del libro que se titula Pacotilla. Yo quería ponerle al libro Pacotilla. Afortunadamente hay editoras, ¿no? Existen editoras, afortunadamente, y existen editores que le dan a uno palmadas amables sobre las mejillas. Me dijeron, no, Pacotilla no, ¿cómo se le ocurre? Le dije, no, pero es por Gesualdo Bufalino.
Y entonces pensando en eso, pensaba sobre todo en que uno se enfrenta siempre a la gran tradición del aforismo, porque el aforismo no se está escribiendo hace 2 siglos, esta es una tradición milenaria desde la Grecia antigua quizás. Y entonces pensaba, bueno, uno que puede hacer un boyacense de Duitama, ahí enfrentándose a la gran tradición del aforismo. Entonces lo único que uno puede sacar propiamente no son aforismos, mis paros, mis textos de pacotilla, sino minucias. O sea, lo mínimo con lo que uno puede salir. Espero eso. Yo sé que es un exceso de modestia, pero espero que sea leído así también. O sea, que sea leído también con modestia. Espero. Vamos a ver. Pero sí, el traductor de Gesualdo Bufalín. Entonces, creo que la cosa empezó por ahí. Ya no se va a llamar pacotilla. Vamos, toca ponerle pacotilla a otra cosa. A mis memorias. Darío, te preguntaba eso porque me parece que la relación del aforismo con la paradoja es casi que de origen. Muchísimos aforismos y muchos de los aforismos que tú escribes en este libro son paradojas. En algún momento dices que cuando la gente canta los funerales de la novela, en realidad es la ceremonia del bautismo. Ahí se ve ese principio paradójico eso. ¿Por qué crees que el aforismo o los escritores de aforismos siempre están como tan subyugados, tan seducidos por las paradojas, por los oxímorones? A mí me parece que el juego verbal es algo que uno tiene que permitirse, Mario, en todas las instancias de la vida. O sea, uno tiene que revolver siempre las frases. También tiene uno la posibilidad, porque eso se vuelve casi que biográfico. Por ejemplo, el hecho de decir que del odio al amor solo hay un paso como de 150.000 kilómetros, una cosa así, porque es extender la posibilidad del lenguaje dado, digamos, de lo que uno ha recibido, el refranero o los lugares comunes, la posibilidad de verles, de escarbar siempre un poco más allá, a riesgo de que uno termine escribiendo, no sé, como chascarrillos, como cosas un poco extrañas, ¿sí? Y lo recordaba con Patricia Nieto, con Larisa Molano, las editoras del libro, que a propósito le agradezco a la editorial de la universidad que tenga editoras de esa calidad, de una calidad muy alta, eso hay que decirlo. Yo le escribía de pronto a su merced también que los editores, las editoras siempre son invisibles. Y a mí me parece que uno tiene que agradecer siempre y sacar adelante a las personas que editan, porque le advierten a uno, le permiten a uno caminar bien. Y justamente, hablando de las paradojas, hablando con Larisa Molano de las paradojas, hay una definición que de este país, una definición de Colombia, que está escrita así, ¿no? Se emborrachó la policía. Me parece una manera muy cercana de definir lo que es este país. Y la editora Larisa me decía que eso era una estupidez de 8 pisos con penthouse, ¿no? O sea, le parecía una cosa excesiva. Pero me decía, pero está bien, desde el punto de vista paradojal está bien, porque es todo ese imperio santanderista que tenemos de la ley, que podría, los funcionarios que permiten que se cumpla la ley, todo esto entre comillas y como medio chiste también, perdónenme, porque pues la policía no hace que se cumpla la ley, o en Colombia no. Y eso, y además la policía borracha. Entonces, creo que uno tendría, porque no fui lo suficientemente excesivo en la extensión de los oxímorones o de las paradojas. Creo que todavía se puede más, ¿no? Aún más. Creo que no conoce límite ese juego verbal, ¿no? Parece que vale la pena extenderlo por mucho tiempo. Así es en la conversación cotidiana. Yo ando con cierta sensación un poco paradójica también acá por una cosa, porque yo a Darío, creo que es la segunda o tercera vez que nos vemos personalmente. Hemos evidentemente conversado varias veces, es mucha de la amistad hoy en día virtual y eso, pero yo sabía bastante de Darío por una cosa. En una época la revista Malpensante y Cartel Urbano, las redacciones de las dos revistas estaban muy cerca. Yo nunca veía a Darío, creo que nunca ibas pues por allá, ni siquiera vivías en Bogotá, pero leía con frecuencia lo que Darío escribía en Cartel Urbano, que era fundamentalmente crítica literaria. Entonces acá acabo de preguntarte, el aforismo, por decirlo así, tiene 4 puntos cardinales. Uno limita, ya lo dijimos con la paradoja, pero hay otro
la relación entre el aforismo y la crítica literaria también es consustancial. Muchísimos de los aforismos que están aquí son como pequeños juicios de valor, pequeñas perlas de sabiduría que tú has extractado después de muchísimos años de estar leyendo. ¿En qué sentido el aforismo y la crítica literaria están relacionados para ti? Yo supongo que eso entró por el lado de una lectura. Nosotros en nuestro país, y eso hay que decirlo, y discúlpeme, me salgo un poquito de eso, creo que estamos muy mal educados en cuanto a la educación, bueno, la formación de la pasión lectora. Entonces, hay personas que podrían leer a Karl Kraus y se lo pierden, porque no hubo un maestro o una persona, alguien que le dijera, mire, usted se va a divertir muchísimo leyendo a Kraus, y se queda uno leyendo pues lo que ofrece el comercio, el mercado. Tuve la oportunidad de leer a Karl Kraus en la vida y fue una revelación, Mario. Fue algo increíble, porque es como es un matoneo absolutamente artístico de una calidad muy alta, y me parece que tenía esa mala leche, ese veneno en su palabra, y además muy divertido, un tipo muy divertido. Recomiendo la lectura de Karl Kraus, ¿no? Por si acaso, ¿no? De pronto, si les interesa. Y eso fue definitivo porque él a veces en una frase, al terminar un párrafo, que lo tenía también Walter Benjamin cuando quería, al terminar un párrafo era un dardo envenenado, una cosa maravillosa, que lo que le pasaba a Wilde. O sea, uno podría seleccionar o hacer un libro, hagamos un libro de Karl Kraus, ¿sí? hacer una selección de las frases venenosas, de esos misiles que botaba Karl Kraus, y él, por lo general, él lo hacía desde el periodismo, era un periodismo muy combativo, pero decía, imposible que eso no se pueda hacer acá. Tuve la oportunidad de escribir una columna de opinión, y que fue definitiva para la escritura de los aforismos, porque sí pensaba en eso, ¿no? Cómo envenenar la frase para que resultara de pronto contundente, ofensiva, o que incomodara de pronto al lector. Y más si uno ejerce la crítica literaria no desde la academia, esos ideales académicos son un poco complejos de llevar, sino desde el bar, desde la cafetería, digamos, ejercer la crítica literaria desde esa tribuna que es el bar, me parece también una tribuna muy honesta, ¿no? Y si uno lo puede hacer con humor y con veneno como lo hacía Karl Kraus, ojalá se pareciera uno a ese monstruo, ¿no? Creo que empezó por ahí. Siempre estaba esa influencia, ¿no? De ese señor, que es muy grande. Voy a aprovechar que te tengo a ti para satisfacer una curiosidad mía a propósito de estos aforismos. A mí me llamó muchísimo la atención que tú repitieras en muchos de ellos la palabra alma. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero eso parece pertenecer a un vocabulario de otra época. No sé si ustedes, refiriéndose a la propia interioridad psíquica, hablan de el alma. Darío, y esa es mi curiosidad, creo que tuviste educación religiosa. Tengo todavía educación religiosa. Bueno, vivo en Boyacá. Claro. Pero pensaba más, pues creo que estudiaste para ser sacerdote, y en el camino pues lo dejaste. No, yo soy cura. Ah, sí, claro. Entonces, eso era una de las cosas que. Lo lamento, no lo vuelvo a hacer. No tengo ningún problema con esa cuestión. Pero eso, te iba a preguntar justamente eso. La palabra alma tiene una raíz religiosa poderosísima. Cuando tú utilizas en tus aforismos ese término, ¿qué estás tratando de evocar? A mí me parece, con todo respeto del gran Salón F de Corferias y todo, pero pues la verdad el uso de cierto vocabulario, o por ejemplo citar la ciudad de Dios de Agustín de Hipona, o ese tipo de efecto, o decir que algunos católicos romanos están esperando todavía la llegada del Mesías, ese tipo, eso es montadera, Mario. Eso es ganas de joderle la vida, perdónenme, de pronto a algún lector bien pensante o que asista a misa y que de pronto tenga algún tipo de respeto por este vocabulario
que sí, obviamente es un vocabulario que pertenece efectivamente a otro tiempo. Además me agrada mucho sentirme del lado del anacronismo, me parece maravilloso, porque es casi como estar fuera del tiempo también, un poco. Y que lo hablábamos con Rosario Jaramillo hace poco, que a ella le gustó mucho el aforismo de el alma es un ferrocarril con alas, ¿no? Me parece que es eso, hay un vuelo lento, pesado, y me parece que esa concepción de la teología del medioevo, Santo Tomás, toda esa gente, era una concepción así, digamos, como muy pesada, muy metódica. Lo hacía también para divertirme un poco con eso, ¿no? Para reírme un poco de eso. Sí hay una influencia de Darío Jaramillo, yo no quería hablar de Darío Jaramillo, pero vamos a hablar de Darío Jaramillo, a quien amo y adoro, con toda mi alma, con toda mi alma. Como le decía a su merced alguna vez, yo soy jaramillo argudeliano, de raíz, así, de raíz. Lo saco siempre por todas partes. Entonces él termina su novela, su obra maestra, desde mi punto de vista, que es La voz interior, con una especie de tratado teológico un poco como juguetón, ¿no? También lo escribe Walter Steigel, este pensador que se inventa para hablar de Dios. Y ese es el tipo de teología que a mí me gustaría hacer, una teología jaramillo-agudeliana, o sea, como riéndose un poco de las grandes temáticas de la teología occidental, ¿no? Vamos a ver, toca conocer la teología oriental, a ver cómo nos va, ¿no? Pero todavía no. Vamos a ver, sí señor, por eso uso ese vocabulario. Seguramente tú conoces al esposo de Rosario. No lo conozco, pero ya me ha hablado de él. Bueno, pero sí, Hugo es un aforista involuntario. Fue diseñador del Malpensante en la primera etapa y siempre repetía eso. La verdadera elegancia consiste en pasar desapercibido. Maravilla, Pero si vas a ser percibido, asegúrate de ser inolvidable. Maravilla, eso. Toca apuntarlo eso. ¿Tiene apuntado esas cosas? ¿No? Debería. Bueno, pero eso era un pequeño paréntesis. Mencionaste a Darío y un tercer de estos, digamos, puntos cardinales del aforismo sería la poesía. De nuevo, mucho de lo que escribes aquí a veces parecen como trozos sueltos de algún poema, parecen como una línea que, digamos, abandona la racionalidad, se va por un camino metafórico. Por el número me da la impresión que esa es una vía aforística que te interesa transitar. Sí, también hay que hacer una delación o una confesión aquí, y es que hubo una época en la vida en que quise ser poeta. Perdónenme, por favor, eso no, de verdad, eso sí, de verdad no lo vuelvo a hacer, eso una ofensa para propios y extraños, tirios y troyanos, terrible, eso de pretender ser poeta. O sea, en el país de Silva, en el país de Aurelio Arturo, ¿no? Querer ser poeta, eso es un poco como un exceso. Pero fue cuando tenía 21 años. Y algunos de estos versos, no muy felices, la mayoría, muy infelices, en su gran mayoría, quedaron ahí, y sí, sin duda, pues pertenecían a estos poemas malogrados cuando cometía poesía. Son los textos más antiguos que aparecen ahí, sí, claro, pertenecían a una búsqueda de escribir poesía. Menos mal que bastantes amigos y personas como Milán Kundera, que también es el amigo de Yo Uno, La vida está en otra parte, y entonces ya decide uno, no quiero ser poeta, no se puede ser poeta, es muy difícil ser poeta. Entonces sí quedan algunos rezagos, ¿no? Como versos que escribían, claro, ahí quedan. Algunos que los tergiversé ya en la edición, me parecía que no, o sea, como si me estuviera luciendo todavía como poeta. De verdad, qué vergüenza con ustedes, esto terrible, confesarse uno como poeta. Ya rehabilitado. Empecé, te lo pregunto de otra manera. Tú mencionaste ahorita a las editoras. Yo tengo la deformación profesional por ser también un editor, en fijarme mucho en la puntuación que utilizan los autores, y los aforismos que tú escribes tienen una concepción casi maníaca de la puntuación. Yo hablaba al principio que la palabra minucia es
ese carácter bifronte, y me parece que la ¿Nos puede puntuación, acercarse más un poco más? Sí. Eso, perfecto, perfecto. la puntuación es casi que diría maniática. La trabajas de esa manera, y cómo fue la relación a la hora, digamos, de editar el libro, si las dos editoras que participaron en el proceso te hicieron observaciones al respecto. Sí, pero más por exceso que por defecto. Pues tiene una historia, pues todo tiene historia. Hay una ciudad por allá a la salida de Bogotá que se llama Tunja. Tunja era una fiesta. Yo fui joven en Tunja, entonces sí, es como la parte gemiguayana de uno. Tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo, Carlos Castillo Quintero, escritor también, y él a la vez me presentó a un señor que se llamaba Germán Zavala. Hablábamos mucho. Él tenía una obsesión con la puntuación y la ortografía, rudísimo, era una cosa rudísima. Porque él decía que era casi el vestido o la armadura de lo que uno escribía. Y pues con ese afán de ser uno, sí, porque ya se sentía uno Dante, yo me sentía Dante, me sentía, no sé, como Chili Kids, yo decía, tengo que escribir de la manera más atildada posible. Y de hecho eso se lo endilgué y se lo pegué a mis pupilos. Yo tengo pupilos por aquí, también los he obligado a que tengan una puntuación, una ortografía casi que, sí, maniática. Sí, me agrada ese término, me hace sentir cerca del Travis Bickle de Scorsese, ¿no? O sea, como hasta que no ponga la coma donde es. Sacrificar el mundo para pulir un verso o para pulir una coma, un punto y coma. Y sí, hay una obsesión porque me interesa que se lea muy bien. Y eso viene de allá también, de la juventud, ¿no? Ese énfasis que le hacían a uno estos maestros, esta gente que lo dedicó a uno. Y creo que viene de ahí también, ¿no? Hay unos usos, que eso es más de la novela, de Henry James, digamos. Uno encontraba, por ejemplo, ese uso del punto y coma en James. Entonces yo decía, uy, yo quiero ser así, ¿no? Cuando uno debería estar pensando, no sé, como en superarse en la vida, no, yo quería ser Henry James y ponerle el punto y coma como James. Entonces viene de ahí, digamos, también es una obsesión de una escritura correcta. La editora, Larisa, me dijo que había que bajarle un poco a eso, que no... pero yo le decía, puede ser mi primera y única posibilidad de publicar en la vida. Siempre lo he pensado así, entonces, no, hay que botarla toda, ¿sí? Y tiene que salir con muy buena puntuación. Vamos a ver, ojalá. Bueno, pero el lado maniático, bien, eso me parece muy bien. Volviendo también a la figura de los 4 puntos cardinales, el cuarto para mí sería la relación también muy intrínseca que tiene el aforismo con los nuevos medios de comunicación. El aforismo, por supuesto, es milenario, pero toda la gente que escribía aforismos perfectamente pudiera ser grandes tuiteros. ¿Cómo piensas tú la relación del aforismo que tú escribes, del aforismo que están incluidos en Minucias, con todo lo que está pasando en Twitter o a veces en Facebook o en cualquier red social en que la gente tenga al menos una mínima pretensión literaria al escribir? Yo me acuerdo de Isaac Aristizábal, que lo conoce su mención muy bien, él hizo un trabajo sobre el aforismo también con la revista El Malpensante en un tiempo. Una vez hablaba con él y él señalaba lo de lo inmediato. Y me parece que esto es propiamente escribir para publicar los aforismos lejos de las redes sociales es una batalla y una pelea continua contra lo inmediato. Y me parece que sí, digamos, el Twitter funciona a veces como el chispazo de lo inmediato, pero no siempre. Lo que a uno le gustaría es que esto fuera grabado en oro, o sea que dentro de 1000 años esto todavía se pueda seguir leyendo, qué pretensión de gente. Pero sí, no que leyeran los tweets que uno escribe, sino ya propiamente lo que queda en letras de molde. Hay gente que lo logra, son casos muy extraños, no siempre se logra, porque siempre está mediando la inmediatez. Y a mí me parece que entregar un talento medianamente que uno tenga con el lenguaje a que uno pueda ser leído en un instante, me parece que es injusto también con el trabajo de uno, ¿no? Yo sé que soy muy purista, suena muy purista, muy godo, conservador, pero siempre preferirá uno pulir durante años o meses
las frases y luchar un poco contra lo inmediato, el afán de la gratificación instantánea, que me parece muy peligroso. A veces uno comete muchos errores con eso. Uno puede ser incluso injusto con personas también, con esas afirmaciones que uno hace por ahí en redes. Es peligroso. Voy a inventarme un quinto punto cardinal, porque me parece Miedo, que miedo. es necesario. Los aforismos son paradójicos, pero evidentemente el aforismo linda también con el humor y con la ironía. No detecté tanto humor acá, pero sí bastante ironía. ¿Por qué no lo primero y sí lo segundo? Uy, Quiero decir, No, si no claro. quedó claro, o sea, Sí, ¿por sí. qué prefieres la ironía en vez de preferir el humor, que son dos, digamos, dos cosas que se tocan continuamente? creo que sí. Yo le tenía miedo, o le tengo miedo a la figura, que además es formidable, la figura del one-liner, ¿no? De este tipo de cómicos. Yo menciono por ahí un cómico, un clásico, ¿no? Del siglo pasado, los años 60. Tengo mucho miedo a eso, digamos, como al efecto del chiste, tengo miedo a eso. Y afortunadamente crecí en una región, yo siempre he atribuido eso a Boyacá, es una región donde siempre hacemos todo bajo la ruana o de manera solapada. Y pertenezco a una familia de gente sarcástica y de personas que siempre están negociando su vida y sus cotidianidades a punta de sarcasmo y de ironía. Entonces eso tocaba aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Y por eso creo que sí también hay una batalla contra este tipo de comediante, que además es muy respetable, me parece muy respetable, el comediante de una sola línea, además es admirable, no sé cómo hacen eso. Le tenía mucho miedo a eso, entonces preferí más bien inclinarme por esa vena sarcástica que tiene uno allá en Boyacá. Los boyacenses somos así, ¿no? Parecemos como muy cándidos, muy tranquilos, pero pues el puñal lo lleva uno debajo de la ruana, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Por si acaso, porque no se sabe, entonces uno lleva ahí su puñal debajo de la ruana. Mira, yo tengo la impresión de que cuando uno vive en Bogotá, se le pierde o se le difumina mucho de lo que está pasando en el resto del país. Tú naciste en Duitama, vives en Sogamoso. En Duitama vives también. Uy, si viviera en Sogamoso no escribiría. Tocaría defenderme todo el tiempo sobre una muerte segura. Bueno, pero al margen de eso, a lo que iba es que Boyacá tuvo mucha importancia en la literatura colombiana. El periodismo colombiano en buena parte fue definido por gente de Boyacá. Toda la familia Santos tiene su origen, los del Tiempo tienen origen en Boyacá. Eso está pasando hoy en día desde el punto de vista literario. Tú eres un testigo privilegiado de eso, de modo que me gustaría que hicieras brevemente y saliéndonos un poco del tema, un panorama de qué está sucediendo en esas tierras de Sogamuxi. Hay una explosión, ¿no? Eso hay que decirlo, me parece fabuloso lo que está pasando, porque hace 25 años o 30 años, allá en el centro de Boyacá, uno conocía figuras, había 2 o 3 personas que uno sabía que publicaban libros y que eran escritores. Ahora, como las búsquedas han cambiado, hay una multiplicidad de búsquedas muy grande, entonces hay una generación de gente muy joven que está descubriendo la literatura como una posibilidad, y hay muchísimo, y sobre todo que ya allá en el departamento se están dando cuenta de que se puede escribir desde el departamento. Antes pasaba que lo del cerebro jugado, la gente se iba, si uno quería surgir como escritor tenía uno que irse de Boyacá. Ya eso no sucede, y hay talento, sobre todo gente muy joven que está escribiendo poesía, otros géneros, están indagando en la mezcla de géneros. Me parece que la salud de la literatura en Boyacá está muy bien, y que veremos cosas muy buenas, sorpresas incluso. Parece que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Yo siempre soy muy optimista con eso, muy optimista. Y también hay gente que falla y se equivoca, y de pronto el camino era el cine, pero entonces están escribiendo unos poemas de poca monta y eso. Pero de todas maneras hay búsquedas, ¿no?
lo están haciendo, digamos. Me parece que hay mucha más gente y con una curiosidad más vasta. Ya nos sentimos más como ciudadanos del mundo. Antes el horizonte era Bogotá, ahora están pensando pues más allá de Bogotá, ¿no? En Choachí o en... No, mentira, no, están pensando, ya los límites se han extendido. Entonces eso es buenísimo. Parece que la salud de la literatura en Boyacá es muy vigorosa. Cierro el paréntesis y volvemos a tu libro. Mira, me llamó mucho la atención ver, digamos, los autores o las figuras que mencionan, porque es una mezcla, un caldo, un sancocho bastante sorprendente. Bueno, mencionas a la cacica Consuelo Noguera, pero también mencionas a San Agustín, a un padre de la iglesia, mencionas a algunos de los filósofos griegos, otros aforistas contemporáneos, eso. Nicolás Gómez Dávila me llamaba su libro Escolios a un texto implícito. En tu caso, ¿cuáles son los textos implícitos? ¿Cuál es tu régimen de lecturas, tu dieta de autores, por decirlo de alguna manera? ¿Qué horas son? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuánto nos quedan? ¿Nos quedan 5 minutos? Perfecto. 5 minutos. Apenas, perfecto para hablar de Cervantes. No, pero quisiera hacerte también una última pregunta. Pero dale. Listo. He amado profundamente a los grandes novelistas, porque es lo que uno quisiera hacer, digamos. No parece, pero Proust influyó mucho. Eso que Proust es de frases largas, que influye mucho su forma de ver el mundo en la manera en que uno escribe corto, ¿no? Proust, Cervantes, sí, Dante, obviamente. Los grandes clásicos, Pascal, a mí me parece Pascal, me sigue pareciendo un gran autor. Creo que los Beatles, no como escritores de canciones, sino el mundo de los Beatles, me parece siempre fabuloso. Y uno recibe de muchas partes, ¿no? Uno toma de muchas partes, pero sí, sobre todo estos autores muy clásicos, Los grandes autores de novelas desde el siglo XIX son el amor de Flaubert, Tolstoy. Los grandes novelistas siempre han sido el cariño de uno, y es lo que uno lee. Si uno le pone a leer también, uno obliga a leer a la gente que uno quiere. Bueno, y Darío Jaramillo Duero. Sí, obvio. Lógico. Darío, este libro es un libro delgadito, es un libro tímido, no alcanza las 100 páginas, tiene 80 y pico de páginas, y eso me hacía pensar si un escritor de aforismos de verdad es un escritor, lo pudiéramos llamar escritor, porque escribir una frasecita es casi una renuencia a escribir, o por lo menos una desconfianza hacia la escritura, con la paradoja de que a veces uno se pasa la vida entera escribiendo frasecitas y al final en conjunto pues hace una obra que no es precisamente ínfima. ¿Tú creerías que el escritor de aforismos merece el calificativo de escritor? Yo creo que sería como una especie de sospechoso de escritor, o sea, que se sospecha que es escritor, así como Unamuno decía de Borges, ¿no? No, perdón, Borges decía de Unamuno, sospechoso de genio. Lo mismo pasaría con estos escritores. Vuelvo siempre a Nietzsche o al viejo Cioran, porque ellos tenían un límite, o sea, el límite era el párrafo, y se hartaban y peleaban siempre con el idioma, con su propio idioma, su propio lenguaje. Era por eso. Entonces creo que sí, no había una aspiración de ser los escritores, digamos, con ese talante, esa personalidad. Eso fue su lucha con la palabra, digamos, incluso por la negativa a la palabra, por la negativa a la escritura. También eso podría ser de una índole de escritor muy particular. Entonces sí hay una renuencia, hay una lucha, sobre todo a extenderse, porque ya hay un hartazgo desde la creación misma. Entonces creo que sí es posible que haya una especie de sospecha de que hay un escritor ahí, que puede que no salga, puede que sí. Eso dependería también del lector, creo, ¿no? De pronto los lectores son los que finalmente deciden si uno es un escritor o no. Vamos a ver. No tengo muchos lectores todavía, esperemos que algún día, ¿no? ¿Vale? Pero entonces, para ir despertando el apetito de esos lectores, ¿te parece si finalizamos? Léeme 10 aforismos que a ti te gusten particularmente de tu libro. Perfecto,
muchas gracias. Y para terminar, decidimos que no vamos a tener preguntas ni reflexiones porque hay personas que necesitan hablar también en este salón. O sea, va a estar. Entonces, si vamos a terminar, yo quisiera hablar de Luisa Espina, que murió este año. Así que la mencionas en la parte final. Es Sí. el penúltimo aforismo. La mejor lectora que he conocido en la vida, Mario, eso es admirable. Una mujer de una erudición muy vasta, muy angustiada también en la vida. Editora fallida, escritora fallida, ágrafa. Escribió solo algo una vez y yo le prometí siempre que lo iba a poner, ¿no? en algún libro, en alguna parte, y esta es la ocasión, ¿no? Dice, el miedo es el mejor fabulador, escribió por única vez Luisa Fernanda Espina. Ven, por aquí hay algo de Pollock, está por aquí mi hermana Ángela Reyes, con quien veíamos a Pollock. Siempre me ha parecido un error, ¿no? Ahí con la disculpa de los artistas visuales. Ya vamos a terminar. Jackson Pollock es un caso único en la historia del arte. Sus descubrimientos se deben a errores casuales. Construye su obra mediante errores voluntarios y se afianza por cuenta de los eficaces e instruidos hierros de sus espectadores. Ahí está el error en Pollock. El afecto nunca dispara, recibe los disparos. En literatura conviene construir pequeñas estancias a partir de ruinas descomunales. La noche nunca es joven. Sí. Bueno, la cita de Pessoa. Solo Fernando Pessoa podía escribir el verso un oriente al oriente del oriente, atropello a los componentes del idioma que, no obstante, lo mejora. Y ya para terminar, como dicen los cantantes de música popular, y ya con esta me despido, dice, la expectativa estética se basta a sí misma. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias nuevamente a ustedes, al escritor y el invitado, por supuesto a ustedes también por acompañarlos y pues finalicemos nuevamente con un aplauso.